sigue diciendo, si alguna medida de esta adoración interior que Jesús dijo en espíritu y en verdad, es evidente que cualquiera muestra externa de culto divino sería una sola pantomima y falsedad. Dice, sin esto interno, toda expresión de culto es falso. Por eso Jesús se lo dice bien claro a la samaritana, cuando lo están hablando en el diálogo con la samaritana, que dice, la que dice esa samaritana, yo sé que los judíos dicen que se adora en Jerusalén y los samaritanos decimos que se adora en el Garizim. ¿Qué le dice Jesús? Yo te digo que vendrá un tiempo en que a Dios adorará en espíritu y en verdad. Esa es la adoración que habla. ¿Por qué? Porque la adoración de Jerusalén, del templo, y la adoración del Garizim, es una adoración de ¿qué? Externa. La adoración en la nueva alianza no va a ser externa. La adoración en la nueva alianza va a ser interna. Porque si primero tú no reconoces la grandeza de ese Dios y te sometes a Él, tú no tienes, dice, si tú no reconoces eso internamente, todo el culto que tú haces es pantomima. Lo cual, hermano, que decirle, entonces tenemos que pensar que hay mucha pantomima. No solo en la iglesia católica, entonces la iglesia que está todo el mundo levantando las manos dando gritos y adentro no tiene nada. Que ni sabe a qué está adorando ni qué cosa está reconociendo. Dice, pero igualmente evidentemente es que la adoración sentida adentro buscará expresión afuera. Mira qué interesante lo que dice en la enciclopedia de la Iglesia Católica. Esa adoración que nace de adentro busca inmediatamente cómo canalizarse fuera. Y de ahí nace la alabanza. Por eso una persona, yo no puedo entender una persona que ame a Dios, que descubra la grandeza de Dios y no alabe a Dios. Cuando una persona es sana, le dicen, el cáncer que tenía se te fue. Se queda callada la boca y dice, ¿qué hace? Grita. Cuando tú le dan la buena noticia, tú lo manifiestas externamente porque tú quieres que todo el mundo lo oiga. Por eso no puede haber una alabanza silenciosa, no existe. El que no puede alabar a Dios es que todavía no ha encontrado a Dios. Sencillamente como eso. Otra cosa es la adoración. Es que el mismo cuerpo te lo dice. La alabanza es para arriba, pero la adoración, fíjate que la adoración tú te internas. Dice, la naturaleza humana demanda expresión de algún tipo para sus estados de ánimo espirituales e emocionales. Y a este instinto por la autoexpresión se debe todo nuestro aparato de hablar y expresión corporal. Dice la iglesia, nuestro aparato de hablar y expresarse quiere decir que nace de lo que tú tienes adentro y después lo exterioriza. Dice, suprimir este instinto en la religión sería tan falto de razón como reprimirlo en cualquier otra fase de nuestra experiencia. La misma iglesia lo dice, a la gente que te diga, no, pero ¿cómo tú alabas a Dios tan alto? Dice la iglesia, reprimir ese sentido es tan inusual como reprimir a la persona que se alegren cuando nace un hijo. Como dice la enciclopedia católica, la adoración conlleva dos actos, eso tenemos que tener claro. Uno, interno, y el otro, sin el acto interno de percibir la perfección de Dios y someternos en asombro a ella, lo externo es totalmente vano. Está totalmente vano. Sin embargo, cuando nos critican, por nosotros nos critican, vaya si nos critican. Yo estaba buscando en un web protestante lo que ellos describían como adoración, y esto es lo que ellos describen como adoración. Dice, acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor y amor y obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza la palabra sahar para indicar esta actitud con la connotación de postrarse, arrodillarse e inclinarse. En el Nuevo Testamento el término prosecuneo, que es reverenciar a una persona. Usualmente el adorante baja la cabeza hacia el suelo. Como ustedes ven, esta gente se han quedado solamente ¿en qué? En lo externo. Un web totalmente vano. Esta gente, no digo que todo, pero por lo menos en este web que yo entré, cataloga la adoración como un acto externo. Una persona que crece en el Espíritu, hemos visto hasta ahora que la adoración no es un acto externo, se convierte en un acto externo. Pero verdaderamente, la palabra hebrea para adoración es sahak, es la palabra hebrea para adoración. Pero mírate qué interesante, lo vamos a ver después, la palabra para adoración, ¿cómo se dice en hebreo? Sahak. Y la palabra honrar es hadar. Las dos tienen la misma raíz. La palabra adorar y la palabra honrar tienen la misma raíz, pero significan dos cosas totalmente diferentes. Solo la palabra sahar significa reconocimiento de autoridad y sumisión
total. Mientras que hadar es un comportamiento de reconocimiento solamente, sin la connotación de del sometimiento. Ahí ustedes entienden esto. La adoración es un reconocimiento y cuando llegue ese reconocimiento, ¿qué surge? El sometimiento. Hadar, honra, solamente se queda en ¿qué? En el reconocimiento, pero no tiene sometimiento. Por eso nosotros adoramos a Dios y honramos a la Virgen y a los santos. Reconocemos la grandeza y la excelencia de la Virgen y de los santos, pero no nos sometemos a ellos. Porque nuestra voluntad está sometida ¿a quién? A Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por eso Jesús lo dice bien claro. La adoración es en espíritu y en verdad. Espíritu porque es una acción interna. ¿Y por qué en verdad? ¿Qué cosa es algo verdadero? Algo que María ha dicho la palabra. Una cosa verdadera es algo que es real. Dice Jesús que la adoración en el nuevo pacto va a ser en espíritu, ¿verdad? Espíritu ya lo sabemos, es interno. Y en verdad porque es una adoración real. ¿Y por qué es una adoración real? Porque en Israel la adoración ¿a qué se daba? Al espíritu a Dios que estaba en algún lado, pero lo único que ellos tenían para saber la existencia de ese Dios, ¿qué cosa era? El pacto. Nosotros damos la adoración a alguien que es real, que es a Cristo, que baja a la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es el único culto de adoración que hay para la iglesia y sobre la tierra. Nuestro culto no es un Dios espiritual, ni es un Dios que no vemos. Después de la encarnación nosotros vemos a Cristo. Por eso el culto es espiritual porque sale de adentro a reconocerlo. Pero nuestro culto no es a un espíritu que yo no sé dónde está, sino es a un Dios que mora encima de nuestro altar y que lo podemos ver, tocar, comer y que viene a nosotros. Por eso es una adoración en espíritu y en verdad. Tú vas a una iglesia protestante, tú dices, ¿dónde está Dios? Ah, Dios está en el corazón de cada uno de nosotros. Y tú miras, tú dices, huye. Si Cristo está, si Cristo está dentro de todo esto que veo aquí. Cuando nosotros venimos a la iglesia católica puede ser una asamblea sin vergüenza, pero cuando decimos dónde está el Dios que adoran, está encima del altar y ese es santo. Podemos decir con el dedo, el Dios que nosotros adoramos está ahí. No es un Dios que esté por ahí en el cielo o esté en el corazón y yo no lo veo, no, está encima del altar. Yo soy un sinvergüenza y la congregación son unos sinvergüenza, pero el Dios que está ahí es santo.